¿Alguna vez escuchaste la frase Dios ha muerto? Para comprender la complejidad que esconde esta provocadora afirmación, debemos retroceder a los inicios del filósofo Friedrich Nietzsche. Este pensador alemán nació en el pequeño pueblo de Rockenbey-Lutzen en 1844, hijo de un padre pastor luterano y una madre devotamente religiosa. Trágicamente, el padre de Nietzsche murió cuando él tenía solo 5 años, dejándolo para ser criado en un hogar de mujeres fuertes e influyentes, su madre, abuela y 2 tías. Su educación temprana estuvo impregnada de obras clásicas. El joven Nietzsche fue un prodigio, dominando el latín y el griego a la tierna edad de 10 años. Esta fascinación temprana por textos antiguos sentó las bases para sus exploraciones filosóficas posteriores. Como adolescente, Nietzsche asistió a la prestigiosa escuela Schulforta, donde comenzó a cuestionar las creencias religiosas que habían sido parte integral de su crianza. Se encontró con las obras de filósofos como Kant y Schopenhauer, lo que inició una contemplación más profunda sobre la naturaleza de la existencia, la moral y la verdad. En la universidad, el viaje filosófico de Nietzsche dio un giro dramático. Descubrió las obras de los antiguos griegos, especialmente los trágicos, y quedó cautivado por su exploración de la naturaleza humana y la condición humana. Esta fascinación lo llevó a cuestionar los valores cristianos con los que había sido criado, y comenzó a formar sus propias ideas filosóficas. La ruptura de Nietzsche con las creencias religiosas tradicionales no fue una decisión repentina e impulsiva. En cambio, fue un proceso gradual, alimentado por su profunda inmersión en la filosofía y su incansable búsqueda de la verdad. Incluso en estos primeros años, Nietzsche no tuvo miedo de desafiar el statu quo. Cuestionó los cimientos mismos de la sociedad en la que vivía, negándose a aceptar creencias y valores sin escrutinio. Así, vemos a un joven Nietzsche, alejándose de creencias tradicionales, y, a medida que más adelante nos sumerjamos en la vida y filosofía de Nietzsche, llegaremos a comprender las profundas implicaciones de su controvertida afirmación de que Dios ha muerto. Ahora, adentrémonos en la evolución filosófica de Nietzsche que lo llevó a pronunciar esta famosa frase. El viaje filosófico de Friedrich Nietzsche fue todo menos típico. En el corazón de su pensamiento estaba un profundo descontento con la moralidad religiosa tradicional. Observó que las morales religiosas, especialmente las del cristianismo, a menudo llevaban a que las personas negaran sus impulsos instintivos, lo que resultaba en auto-odio y resentimiento. Nietzsche argumentó que esto era una receta para el tormento psicológico, no para la iluminación espiritual. Ante esto, Nietzsche propuso una alternativa radical, la voluntad de poder. Este concepto sugiere que nuestra unidad fundamental no es la supervivencia ni la reproducción, sino la ejercitación y expansión de nuestro propio poder e influencia. Esto, para Nietzsche, era una comprensión más veraz y saludable de la naturaleza humana. Sin embargo, la voluntad de poder no era una invitación a la tiranía. Para Nietzsche, era un llamado a la autosuperación, a elevarnos por encima de nuestras limitaciones actuales y esforzarnos por algo más grande. Esto nos lleva a otro concepto clave en la filosofía de Nietzsche, el Übermensch o superhombre. El Übermensch es un tipo ideal, una persona que ha desechado las cadenas de la moralidad religiosa para afirmar sus propios valores y ejercer su voluntad de poder. Este individuo no acepta simplemente el mundo tal como es, sino que lo moldea activamente según sus propios deseos y valores. Esto está muy lejos de la aceptación pasiva y la negación de sí mismo que Nietzsche veía en la moralidad religiosa. Estas ideas fueron fundamentales para la afirmación de Nietzsche de que Dios ha muerto. Él veía la secularización creciente de la sociedad y el surgimiento de la comprensión científica como signos de que el Dios tradicional y la moralidad asociada con él estaban perdiendo su influencia. En su lugar, Nietzsche esperaba que las personas abrazaran la voluntad de poder y se esforzaran por convertirse en un Übermensch. Así, el viaje filosófico de Nietzsche, marcado por sus ideas únicas, lo llevó a declarar, Dios ha muerto. Con esta afirmación, no estaba haciendo simplemente una declaración teológica, sino emitiendo un desafío, abandonar las viejas moralidades y esforzarse por la autosuperación, buscar el poder e influencia, y dar forma al mundo según nuestros propios deseos y valores. Entonces, ¿qué quiso decir Nietzsche cuando promulgó, Dios ha muerto? Esta afirmación, quizás una de las más conocidas en toda la filosofía, ha provocado innumerables debates e interpretaciones.
Pero exploremos en la mente de Nietzsche y tratemos de entender su perspectiva. Friedrich Nietzsche no quería decir que Dios hubiera muerto literalmente, por supuesto. No hablaba de una muerte física. En cambio, se refería a la disminución de la influencia de la religión y al surgimiento del secularismo, la ciencia y el pensamiento racional. Nietzsche creía que la muerte de Dios tenía profundas implicaciones para la humanidad. Lo veía como un evento liberador, que nos liberaba de los límites del dogma religioso y abría el camino para nuevas formas de investigación filosófica y moral. Creía que esta muerte nos permitía convertirnos en espíritus libres, capaces de cuestionar creencias y valores establecidos sin temor a la retribución divina. Sin embargo, Nietzsche también reconoció los peligros potenciales de esta nueva libertad. Advirtió sobre el último hombre, una figura que, sin la brújula moral guía de la religión, se vuelve complaciente y carece de ambición. El último hombre se contenta con la mera comodidad y seguridad, sin esforzarse por la grandeza o la mejora personal. Es un síntoma de una sociedad que ha perdido su sentido de propósito y dirección. Nietzsche también vislumbró el riesgo del nihilismo, la creencia de que la vida carece de un significado objetivo, propósito o valor intrínseco. Le preocupaba que, sin Dios, las personas pudieran sucumbir a la desesperación, viendo la vida como carente de significado y no digna de ser vivida. Por eso Nietzsche otorgó tanta importancia a la creación de nuevos valores. Creía que necesitábamos forjar nuestra propia brújula moral en un mundo sin Dios. Lo veía como una tarea desalentadora pero necesaria, un desafío para que la humanidad lo asumiera. Nietzsche, por lo tanto, veía la muerte de Dios como una espada de doble filo, un fenómeno liberador pero potencialmente peligroso. Es un concepto que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XIX, un testimonio de la influencia perdurable de Nietzsche en la filosofía y la sociedad. Entonces, ¿cómo ha influido en el mundo la afirmación de que Dios ha muerto? Es algo que ha despertado mucha polémica, de hecho. La afirmación de Nietzsche ha tenido un impacto profundo en la filosofía, la cultura y la sociedad, provocando innumerables debates y controversias. En el ámbito de la filosofía, la afirmación de Nietzsche hizo añicos los cimientos del pensamiento occidental tradicional. Cuestionó la premisa misma sobre la que se construyó gran parte de nuestra herencia filosófica. Nietzsche desafió la noción de una autoridad moral divina absoluta, sugiriendo en cambio que la moralidad es una construcción humana, sujeta a cambios y evolución. Esta idea fue revolucionaria, llevando a los filósofos a reconsiderar sus puntos de vista sobre ética, moralidad y la naturaleza de la verdad misma. Pero el impacto de la afirmación de Nietzsche se extiende más allá de la esfera filosófica. Ha tenido implicaciones de largo alcance para nuestra cultura y sociedad. En un mundo donde Dios ha muerto, las normas y valores convencionales que antes proporcionaban un sentido de certeza y seguridad ya no son válidos. Esto ha llevado a una reconsideración radical de nuestras estructuras culturales y sociales, generando debates sobre el papel de la religión en la sociedad, la naturaleza de la moralidad y el significado de la vida misma. La afirmación de Nietzsche también ha suscitado controversias. Algunos la interpretan como un llamado al ateísmo o al nihilismo, mientras que otros la ven como una crítica a la religión institucionalizada de su tiempo. Estas interpretaciones variadas han provocado debates acalorados, subrayando la naturaleza provocadora del pensamiento de Nietzsche. A pesar del paso de más de un siglo desde que Nietzsche declaró por primera vez la muerte de Dios, su afirmación sigue siendo relevante hoy. En un mundo cada vez más secular que enfrenta dilemas morales y éticos, las ideas de Nietzsche continúan desafiándonos, incitándonos a cuestionar nuestras creencias y valores. Su declaración audaz nos obliga a confrontar la verdad incómoda de que nuestra brújula moral no está ordenada divinamente, sino que es un producto de nuestra propia creación. El Dios ha muerto, de Nietzsche continúa resonando a través de los pasillos de la filosofía y la cultura, desafiándonos incluso hoy. El impacto de esta afirmación ha sido inmenso, sus reverberaciones se sienten en todo el mundo, transformando la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestros valores y el mundo que nos rodea. Entonces, ¿por qué dijo Nietzsche, Dios ha muerto? Bueno, retrocedamos unos pasos para recapitular nuestro viaje al pensamiento de Friedrich Nietzsche. Primero, repasamos a Nietzsche mismo, un filósofo conocido por sus pensamientos provocativos y la capacidad de desafiar el statu quo.
Nietzsche, un hombre que constantemente empujaba los límites del pensamiento, no temía sumergirse en lo incómodo, cuestionar lo incuestionable. Luego, nos adentramos en la ideología de Nietzsche, un laberinto de ideas escarbadas y pensamientos radicales. Aquí, descubrimos su perspectiva única sobre la moralidad, la verdad y la condición humana. Nietzsche fue un filósofo que se atrevió a cuestionar los cimientos de nuestras creencias y normas sociales, resultando en un viaje filosófico que fue audaz e iluminador. Luego, llegamos a la afirmación más controvertida e impactante de Nietzsche: Dios ha muerto. Pero, ¿qué quiso decir realmente con esto? Como señalamos, Nietzsche no lo dijo literalmente, sino metafóricamente. Estaba señalando el declive de la creencia religiosa y el surgimiento del secularismo. En esencia, sugería que las morales y valores tradicionales respaldados por la religión ya no eran relevantes ni efectivos para guiar el comportamiento humano, y, más bien debería surgir el Übermensch, o superhombre, para conducir su propio camino de la mejor manera posible. Finalmente, examinamos el impacto de la afirmación de Nietzsche. Fue una declaración que sacudió a la sociedad hasta sus cimientos, obligándonos a cuestionar nuestras creencias y valores arraigados. Esta afirmación ha sido interpretada, debatida y diseccionada de innumerables maneras, cada interpretación agregando una nueva capa a nuestra comprensión de la filosofía de Nietzsche. Al final, el Dios ha muerto de Nietzsche sigue siendo una afirmación provocadora que nos invita a cuestionar nuestras creencias, nuestra sociedad y a nosotros mismos. Es un testimonio de la filosofía audaz de Nietzsche, una filosofía que continúa desafiándonos, provocándonos e inspirándonos a pensar más profundamente sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el mundo. Así que sigamos explorando, reflexionando y cuestionando, tal como Nietzsche hubiera deseado que lo hiciéramos. Sin más, no olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.